El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Alfonso Duarte Tobar. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Este episodio tiene como temática historia eclesiástica finales del 18 y principios 19. Para ello estaremos conversando con el padre Armenta. Buenos días a todos. Bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira. Hoy viernes 30 de enero de 2026. En esta ocasión nos acompaña el presbítero Armando Armenta Montaño para hablarnos de un tema muy interesante. Vamos a charlar sobre el archivo histórico de la arquidiócesis y de los importantes documentos que ahí se resguardan. Primero, leeré una breve semblanza del padre Armenta. El padre Armando Armenta Montaño es sacerdote de la arquidiócesis de Hermosillo desde el año 1996. Actualmente es vicario cooperador de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Asimismo, es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana en Roma. También es profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario de Hermosillo. Cronista y encargado del archivo de la Arquidiócesis de Hermosillo. Pertenece a la Sociedad Sonorense de Historia. Muy bien, muchas gracias, padre, por acompañarnos. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es el archivo histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo? Un saludo pues a todo el auditorio, a toda la Facultad de Historia de la Universidad de Sonora. Y la Iglesia es una institución, una comunidad de 20 siglos de existencia que genera documentos, testimonios y monumentos, ¿no? Entonces, el archivo es el espacio donde se guardan testimonios documentales sobre el origen, la estructura y las actividades que la Iglesia ha desempeñado. Y en este caso es en la diócesis de la antigua diócesis de Sonora y luego la diócesis de Hermosillo, la arquidiócesis de Hermosillo, ¿no? Entonces, se guardan documentos de esta iglesia regional en la diócesis, que por cierto estos documentos no solo son religiosos, también tienen implicaciones sociales, económicas, políticas, porque la iglesia como comunidad de laicos y de pastores se ubica en el tiempo y en el espacio. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, documentos sobre censos, demografía, cuestiones económicas, cuestiones climáticas, indígenas, y también relación iglesia-estado, por ejemplo, de la vida cotidiana. Muy bien, muy interesante. Y díganos, ¿se cuenta con otros archivos de este tipo en nuestra ciudad? No, Carlos, mira, el archivo histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo es el único archivo aquí en la diócesis, en el territorio de la Arquidiócesis de Hermosillo. Sin embargo, en cada parroquia se conservan documentos históricos, pero no conocemos su organización documental y las políticas de acceso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la parroquia de Arizpe, la parroquia de Ures, de Magdalena, son las más antiguas de la diócesis de Hermosillo y tienen documentos antiguos que tienen una organización mínima, pero sí es posible acceder a ellos con un permiso del párroco, ¿no? Muy bien. Qué interesante, ¿no? Que cada parroquia tenga sus documentos, así ¿verdad? Así es. Archivo parroquial. Archivos parroquiales, sí. Muy bien.
Yo lo invito, padre, a hacer un viaje al pasado y platíquenos este archivo, cuándo se fundó y cómo fue el proceso de fundación. Sí, hay un antecedente de los años 70, el Archivo General de la Nación hizo un proyecto de organizar los archivos parroquiales y de las catedrales sobre todo. Y hubo un antecedente donde hubo una cierta organización en cajas donde se ponía el tema y los años de ciertos documentos. Allí se investigó en un tiempo. Pero el archivo actual empezó el año 2005 con un proyecto que se llamó Organización y Descripción del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo, que fue una colaboración entre la Arquidiócesis y el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora. Y eso fue con la finalidad de conservar, ¿no?, organizar, describir la documentación histórica generada pues por la institución eclesial de la iglesia, ¿no? Entonces estamos hablando que el archivo ya organizado va para ya 21 años. Muy bien. Ahora, otro aspecto que quisiera agregar es que dado que la Arquidiócesis de Hermosillo no contaba pues con un espacio adecuado para el archivo histórico, el archivo empezó en lo que se llama la Casa Diocesana, por la calle Hidalgo y Londres. Después se trasladó al tercer piso de lo que es la Curia Diocesana de Catedral, al lado izquierdo, y desde junio del 2015 se trasladó el archivo a su ubicación actual, que está en Tehuantepec 68, esquina Londres, Colonia Centenario. Muy bien. ¿Y cuántas personas laboran ahí y cuáles son las actividades principales que realizan? Hay 2 personas, por cierto, egresadas de la Escuela de Historia de la Universidad de Sonora, Brenda Núñez y Julieta Gastelum. Lo que hacen ellas, que Brenda fue la fundadora, ¿no? Después se integró Julieta. Ellas organizan los acervos documentales y elaboran instrumentos descriptivos, por ejemplo, guías, inventarios. Entonces ya el investigador puede ir y ya encuentra una guía donde ubicar la documentación por temas, por series, ¿no? Ahora, a los usuarios, ¿cómo se atiende a los usuarios? Son solicitudes de particulares quienes requieren constancias de sacramentos. Va gente, por ejemplo, a pedir una constancia de bautismo, de confirmación, de matrimonio. Pero también han ido investigadoras que han hecho trabajos académicos. Han ido cronistas municipales, estudiantes de instituciones de nivel superior, incluso a nivel medio, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones de las cuales han ido investigadores. La Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad de Austin, de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos varias formas de difusión del archivo. Hay un boletín que se llama Veredas de la Memoria sobre historia de la Iglesia Católica en Sonora, que se han publicado 13 números. Ha habido en el archivo exposiciones fotográficas, por ejemplo, sobre el padre Andrés Avelino Flores, que fue el que mató Pancho Villa en la masacre de San Pedro de la Cueva, eso fue el año 2015. Sobre el padre Cruz Acuña, en el centenario de su nacimiento, sobre Juan Navarrete y la época del conflicto religioso, sobre Juan Navarrete y los nacimientos. Y tenemos una página de Facebook que se llama Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo, donde divulgamos el contenido, ¿no? Muy bien. Háblenos sobre la documentación y también sobre el periodo que abarca ese acervo. Sí, el documento tiene fondos documentales, ¿no? Hay como 3 fondos documentales y cada fondo tiene sus series, sus temáticas. Por ejemplo, ahí hay actas, cartas pastorales, circulares de los obispos,
correspondencia dirigida a los obispos, decretos, edictos, hay estados financieros, facturas, informes parroquiales, informes diocesanos, inventarios de bienes. Por ejemplo, hay unos inventarios de la época de la persecución, del conflicto iglesia-estado en los 30 con Rodolfo Elías Calles, donde cada parroquia tuvo que hacer un inventario para entregar los templos al gobierno federal, ¿no? Hay libros de registro parroquial, hay recibos, reglamentos, ordenaciones sacerdotales, padrones. Por ejemplo, hay unos padrones del siglo XVIII sobre Álamos, sobre algunos pueblos, padrones de pueblos indígenas. Hay planes parroquiales, hay, por ejemplo, cartas en yaqui, que escribieron yaquis solicitando sacerdotes, posiblemente, que requieren ser traducidas, o cartas de yaquis solicitando sacerdotes, ¿no? Entonces, los documentos van desde finales del siglo XVIII, hasta 1780 y tantos, hasta los años 80, ¿no? de este siglo, más bien del siglo XX. Exacto. Muy bien, quiere decir, por ejemplo, que quizá encontremos ahí si yo quiero saber sobre algún obispo, algo sobre su contexto, cómo trabajó, qué hizo, puede encontrar algo ahí, ¿verdad? Sí, cómo no, sí. De hecho, está una parte del archivo de la organización es los prelados, el obispo, la correspondencia de los obispos, sus informes, ¿no? Entonces, ahí desde 1790 y tantos, de los primeros obispos de Sonora, ¿no? Sobre todo que vivían en Culiacán, por cierto, ¿no? Hay documentación. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ahorita volvemos. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de Alejandra, con el título Los libros parroquiales como ventanas al pasado sonorense. En las iglesias de Sonora, desde Álamos hasta Arizpe, se conservan libros parroquiales que datan de los siglos XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. A primera vista, parecen registros estrictamente religiosos, nombres de bautizos, contrayentes, difuntos, fechas, padrinos y sacerdotes. Sin embargo, para quienes saben interpretarlos, estos documentos constituyen fuentes ricas en información social, étnica y demográfica. No solo cumplían una función pastoral, sino que, de manera sistemática, dejaron constancia de quiénes eran las personas, cómo se vinculaban entre sí y cómo se transformaba la sociedad. Cada acta, ya sea de bautismo, matrimonio o defunción, contiene datos valiosos, nombres, edades, ocupaciones, lugares de origen y relaciones sociales. Los padrinos en los bautismos, los testigos en los matrimonios o los deudos en las defunciones revelan redes de parentesco, alianzas entre familias y jerarquías locales. En espacios rurales, donde los censos civiles eran escasos o inexistentes, estos libros se convirtieron en la fuente más continua y detallada para construir la vida cotidiana. Los registros parroquiales permiten además formular y responder preguntas históricas concretas. ¿A qué edad contraían matrimonio un hombre y una mujer? ¿Y cómo variaba esta práctica en ámbitos urbanos y rurales? ¿Cuántos hijos tenían las parejas y cuántos alcanzaban edad adulta? ¿Hasta qué punto predominaba la familia nuclear? ¿O existían redes domésticas más amplias integradas por abuelos, tíos o allegados? Asimismo, hacen visibles trayectorias de movilidad, procesos de integración social y dinámicas de adaptación cultural. En conjunto, estas fuentes posibilitan la reconstrucción genealógica, la estimación de tasas de natalidad y mortalidad, así como la identificación de prácticas de endogamia o mestizaje. En el contexto como el de Sonora, donde otras fuentes administrativas son fragmentarias, los libros parroquiales ofrecen uno de los pocos testimonios continuos del tejido social regional. Por ello, constituyen una vía rigurosa para comprender la formación de identidades, desigualdades y formas de resistencia en el pasado de Sonora. Para el Baúl de Pesqueira, Alejandra Rongel. Bien, volvemos con nuestro programa. Díganos, Padre Armenta, el archivo de la arquidiócesis lleva el nombre de un sacerdote. ¿Cuál es el nombre de él? Y platíquenos su vida y obra, por favor. Bueno, decidimos ponerle archivo Padre Cruz Acuña Gálvez desde hace unos más de 10 años, en honor a este sacerdote que nació en Nacosari en 1916
y entró al seminario en 1929 en Magdalena, el Colegio Apostólico. A él le tocó la época de los conflictos Iglesia-Estado en los años 20, cuando hubo una campaña desfanatizadora donde se intentó controlar la vida interna de las iglesias, no solo la católica, ¿no? Entonces, él anduvo con el obispo Juan Navarrete en esa época de clandestinidad, en los años 32 al 37. Y desde entonces, este jovencito tenía inquietudes por la literatura. Él escribía poesías. Él en esa época el seminario estuvo en la región de Santana, en unos ranchos. El obispo se dejó crecer la barba, se vestía de campesino para no ser localizado, porque había una orden de detención y deportación del Estado. Porque él se opuso a esa reglamentación. Entre paréntesis, la maestra Elizabeth Cejudo, su tesis doctoral trata de esta época, la mujer católica en esa época. Entonces, este jovencito ahí creció en ese ambiente de clandestinidad, de oración, de trabajo manual. Del 32 al 34 estuvieron ahí en la región de Altar, en unos ranchos. Luego se van a la Sierra Madre Occidental, a un lugar que le pusieron los cereales, 34-35. Luego se van a Guaymas y finalmente termina el conflicto el 37. Él se va, luego estudia en Estados Unidos un año, teología, lo mandan a Roma, 38-40, a estudiar teología también, por su capacidad intelectual y sus capacidades humanas. Y regresa, le tocó la Segunda Guerra Mundial, y sale de Roma huyendo, le tocó un bombardeo ahí en Marsella. Llega a México y es formador en el seminario y ordenado sacerdote en 1941. Se dedica a ser maestro en el seminario de Sonora, que estaba en la parcela donde es ahorita el Instituto Quino, toda la década de los 40. Da filosofía, teología, literatura, y también en Villa de Ceris es sacerdote capellán de la comunidad de la Candelaria, ¿no? Luego se va con los yaquis. Está con los yaquis en una misión, años 51-52, aprende a hablar el yaqui y traduce un catecismo en yaqui, una misión junto con auxiliares parroquiales, mujeres consagradas. Luego lo mandan a Roma en 1952-55 a estudiar Sagrada Escritura. Y de estudiar el yaqui, andar con los yaquis, empieza a estudiar el griego, el hebreo, lo que es la Biblia a profundidad. Se saca una licenciatura, hace viajes culturales por Europa, pero también conoce la región del Oriente Medio, conoce Egipto, Tierra Santa, Siria, Grecia, en viajes culturales para conocer el ambiente bíblico, ¿no? Regresa a Hermosillo, es maestro. En los años 40, él trabajaba, aparte tenía el oficio pastoral de ser periodista, era un excelente escritor en boletines católicos de los años 40, donde él sobre todo se interesó en la catequesis, en divulgar que la gente, el católico, conociera más su fe católica, ¿no? Le interesó mucho la catequesis, pero también se interesó en temáticas sociales. Por ejemplo, él le tocaron cuando cerró la mina de Pilares y dio un comentario crítico sobre la cuestión social. Cuando vinieron migrantes a Sonora, en el año 51 llegaron 7,000 migrantes braceros que se sobrepobló la ciudad y la iglesia apoyó en la alimentación. Él cubrió eso con su columna en un boletín que se llama El Católico, y eran columnas muy solidarias, muy sensibles, pero también muy críticas con el gobierno y quienes orillaron a los braceros a no ir a Estados Unidos, ¿no? Hubo abusos también violentos contra los braceros, ¿no? Bueno, entonces, en los años 50 lo nombran párroco del Sagrado Corazón de Jesús, esta parroquia que está aquí en la 5 de Mayo, ¿no? En los años 57, sigue escribiendo en El Católico, nuevamente, tenía una excelente pluma, él tenía varias columnas,
una columna de consejos prácticos, y luego viene en los años 60 se desarrolla el Concilio Vaticano II, que fue un movimiento de reforma de la Iglesia para que la Iglesia se adaptara a los tiempos modernos. Y él, durante esos años, 62, 65, escribe, sigue el concilio, lo aplica y lo divulga. Por ejemplo, él tuvo un programa de televisión en el Canal 6 en el año 63, 64 más o menos, que se llamó En Busca de la Paz. Entonces, él se interesó que la Iglesia usara los medios de comunicación o la divulgación de la Biblia. Y después termina el 66 ahí en la parroquia, está en Catemaco, Veracruz, en una época de misión allá, 2 años. Regresa al 68 y escribe 3 libros, se dedica a ser maestro y a escribir. Escribe un primer libro, El romance del padre Quino, porque él colaboró en la investigación de los restos del padre Quino, como investigador histórico. Y luego escribe otro libro que se llamó Juan Navarrete, Medio siglo de historia sonorense, el 70. Y el 71 escribe un libro que se llamó Amanecer de Sonora, noticia de nuestros primeros pueblos, unos libros sintéticos de misiones jesuíticas y franciscanas, ¿no? Entonces 3 libros, aparte folletos, y era un hombre pues de una capacidad intelectual muy grande, era un hombre muy humilde, muy sencillo, que por eso le pusimos al archivo pues ¿no? Su nombre, porque fue historiador, pero aparte fue periodista, fue creador de catecismos y fue también párroco, ¿no? Un pastor de almas, se decía antes, ¿no? Murió celebrando misa. Él estaba celebrando misa en un centro de catecismo aquí en el barrio de San Benito, por la calle Ignacio Romero y Nayarit. Y estando celebrando misa, cayó desmayado y muere de un derrame cerebral ahí en el Hospital General, ¿no? Está enterrado en el Panteón Yáñez. Por eso, pues, lleva su nombre la biblioteca del seminario, lleva su nombre una calle, lleva su nombre una biblioteca del Colegio Mariano Hurtado y el nombre del archivo. Pues fíjese que, vaya, esta persona fue muy destacada, muy destacada y un intelectual, un sacerdote, promotor cultural, fue muy destacado y lo lleva el archivo de manera acertada, ¿no? O sea, muchas gracias. De manera acertada. Muy bien. Sobre el archivo, padre, platíquenos aquí de la ciudadanía, ¿quiénes lo pueden visitar? Y a quien quiera visitarlo y buscar algún documento, ¿qué requisitos le van a pedir? Está abierto al público, ¿no? Y nomás escribir una carta pequeña dirigida a un servidor sobre el objetivo de la investigación y los horarios en esto, de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Y en la dirección de Tehuantepec y Londres, el teléfono es 6622-123642. Y el correo electrónico es archivopcruzhmo@gmail.com. Muy bien, padre. Muy bien, cuando yo tenga oportunidad voy a ir inmediatamente al archivo. Excelente, Carlos. Y sobre todo para investigar sobre Cruz Acuña Galios, ¿no? Excelente. Es una persona muy destacada. Muy bien. Sacerdote. Muy bien. Pues bueno, es así como hemos finalizado esta grata entrevista. Agradecemos al presbítero Armando Armenta Montaño el haber venido a ofrecernos un gran panorama del archivo histórico de la arquidiócesis. Muchas gracias, padre. ¿Algo que desea agregar? Es todo, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias y hasta pronto. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana por parte de Alejandra. Esta semana te invitamos a explorar el pasado desde múltiples ángulos, con lectura crítica, arqueología y exposiciones. En la biblioteca Fernando Pesqueira continúa el Club de Lectura Estrella de Carroña, dirigido a estudiantes y público en general. Las sesiones se realizan todos los martes de 5 a 7 de la tarde, con lecturas de relatos modernos y originales sobre la figura del zombi, un pretexto para reflexionar sobre lo humano, lo marginal y lo social. El material para la próxima sesión ya está disponible en el enlace compartido en la página de Facebook de la biblioteca. Esta actividad acredita para puntos culturales para estudiantes de la Unison. Quienes prefieren el contacto directo con el patrimonio pueden visitar la zona arqueológica Cerro Trincheras, cuya agenda para visitas guiadas ya se encuentra abierta.
El sitio recibe público de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde. Allí, además de recorrer el lugar, se ofrecen exposiciones temporales y guías interpretativas que conectan la historia prehispánica con las comunidades actuales. También permanece abierta la exposición Códices de México en el Museo Regional de Sonora, en Hermosillo, de miércoles a domingos de 10 a 5. Es la oportunidad para acercarse a los manuscritos coloniales y entender cómo se escribía, veía y organizaba el mundo en el México antiguo. La cultura no solo se exhibe, también es lo que se lee, se discute y se visita. Activen la campana de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios de El Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a nuestra operadora técnica, a nuestra guionista Ana y todos los que colaboran en la realización de este programa. Eso es todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan excelente semana. Se despide de ustedes Alfonso Duarte Tobar y hasta el siguiente episodio. El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.